Muy bien, ahora vamos a estudiar la tercera forma de misiones en México. Hemos visto ya en primer lugar las misiones, la misión tradicional. En segundo momento hemos visto la misión querigmática y ahora nos vamos a encontrar pues con una tercera forma, que es la misión de asambleas. Esta misión se llevó a cabo en los años de 1987 y 1993. Y las crónicas nos cuentan lo siguiente. Del 30 de mayo al 13 de junio de 1987 se realiza la misión en Humarán, Michoacán, contando con una mayoría de misioneros provenientes del Teologado Interprovincial San Alfonso de Tlalpizáhuac, Estado de México. Esta misión revolucionó el modo en que se venía predicando en la provincia redentorista de México, pues por primera vez se tiene el objetivo preciso de crear asambleas familiares cristianas para facilitar con ellas el encuentro con la palabra de Dios y la convivencia entre las personas. Entonces vamos ahora a estudiar esta misión importante o esta forma de misión que, como hemos dicho, se desarrolló en los años de 1987 hasta 1993. Vamos a estudiar su contexto, al mismo tiempo de su estructura, su contenido, su organización y finalmente su balance, tal y como lo hemos ido estudiando a lo largo de las otras dos formas de misión. Bien, recordemos pues que el Concilio Vaticano II había hecho una revolución copernicana en la concepción de la Iglesia, pues en lugar de partir de la jerarquía para definirla, se afirmó el hecho fundamental. Este hecho fundamental se dice de la siguiente manera: todos somos iguales por los sacramentos de iniciación y en la participación de la Eucaristía. Así la Iglesia se define como pueblo de Dios. Y de este modo se asentaba el auténtico ser de la Iglesia, más acorde con la Escritura, teniendo en cuenta que todos los ministerios y sobre todo los carismas que el Espíritu suscita tienen sentido dentro de la comunidad y al servicio de la Iglesia. Y de igual modo se desprendía una de las afirmaciones trascendentales para la moderna comprensión de la fe, que Dios no quiere salvar a los seres humanos sin conexión de unos con otros, sino en comunidad. Y si la salvación es comunitaria, por lo tanto, se debe vivir comunitariamente. Bien, y esta visión de la Iglesia se veía complementada con las propuestas que en América Latina se iban dando y que quedarían expresadas sobre todo en las conferencias del episcopado latinoamericano. Encontramos en esta primera conferencia sería la segunda conferencia del episcopado latinoamericano. La primera es Río de Janeiro y esta segunda se dio en el año 1968 en Medellín, Colombia. En esta conferencia o en esta reunión de obispos se lanzaron fuertes interrogantes principalmente sobre cómo la Iglesia debe comprometerse para hacer creíble el mensaje que predica. América Latina en ese tiempo estaba pasando por situaciones difíciles, económica, social y políticamente, guerrillas, pobreza, violencia, y pues Medellín en este caso se concretó en buscar o en recibir de manera creativa todas estas reflexiones conciliares y de qué manera precisamente la Iglesia, vista como pueblo de Dios, puede comprometerse o encarnarse en estas situaciones difíciles de América Latina. También encontramos que ya en Puebla se comprende a la Iglesia a partir de una comunión y de una participación. Por lo tanto, esto debería traer repercusiones en la forma del trabajo pastoral. ¿Qué se buscaba, por lo tanto, en la pastoral? En primer lugar, se buscaban contenidos más catequéticos que moralizantes. Segundo, se buscaban métodos permanentes de evangelización. Tercero, formas más adecuadas para el ser humano de hoy. Cómo traducir el mensaje cristiano al ser humano actual y sobre todo al ser humano latinoamericano. Y finalmente, una mayor participación activa de la comunidad cristiana. A partir de estas propuestas o estas repercusiones en el trabajo pastoral, y encontramos por consiguiente
que se va teniendo conciencia, en primer lugar, de una renovación de las estructuras de la iglesia. Esta renovación va unida a otro fenómeno importante, que el laicado debe asumir responsabilidades y que no solamente lo haga el clérigo o el ministro ordenado. Y esto es una especie de proceso de desclericalización. Y por lo tanto también la misión debe adaptarse a la nueva realidad. Por eso entonces ahora, si la misión querigmática se enfocaba en redescubrir la frescura del mensaje cristiano de las primeras comunidades, ahora la misión está llamada a redescubrir la interacción entre los individuos y recuperar no solo la predicación, sino el estilo de vida con el que la predicación nace. Entonces, cuando hablamos de esta nueva misión que se va gestando, se habla precisamente de que la misión ahora tiene que vivirse en comunidad, y por eso el Centro de Estudios y Planificación Misionera de la provincia de Madrid, que es el CESPLAM, desde los inicios del año 70, ya apuntaba a un nuevo modo de misionar, que ya se había comenzado en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Chile y en Colombia, y que después lo adoptaron los españoles, pero después también lo vamos a adaptar nosotros. Prácticamente este nuevo método, ¿en qué consistía? En primer lugar, en realizar la predicación querigmática, pero también en hacer la experiencia de meditar, dialogar y discernir la realidad humana a la luz de la palabra de Dios en pequeños grupos. Ahora en los hogares, desde las familias, se recupera o se habla de un encuentro desde el núcleo familiar. La misión seguía situándose como servicio a la pastoral ordinaria y en la línea de predicar la conversión. Sin embargo, también buscaba una efectiva entrada en la comunidad cristiana y promover el apostolado al cual está llamado todo cristiano. Tras años de perfeccionamiento en España y en algunos países del Centro y de Sudamérica, la misión de asambleas, esta se le llamó así pues, fue recibida en México, aunque enriqueciéndola con la experiencia propia de la provincia. Así, entonces encontramos que en la sociedad mexicana comienza a experimentar nuevos modos de convivencia y organización a través de múltiples organismos independientes que ya existían o que nacen por la fuerza de las circunstancias. Comités de barrios, colonias, colectivos, clubes de servicio, partidos políticos, agrupaciones religiosas, etc. Y era pues un tiempo de desconfianza ante las instituciones, pero también era un tiempo de descubrimiento del potencial humano que un grupo organizado podía tener. Así pues, vámonos ahora a esta estructuración y al contenido. Si hablábamos de que ya empezaban a definirse ciertos grupos fuera de la institución y que estos grupos humanos tenían un potencial, este potencial tenía que ser aprovechado como una forma de misionar. Y entonces en las estructuras y el contenido, si recordamos un poco la misión querigmática, también se conserva la estructura tripartita, esto es, la premisión, la misión y la posmisión. Vamos a ir definiendo cada una de estas cosas, cada uno de estos pasos, y vamos a ir dándoles su matiz específico. En la premisión, ¿cómo se define? La premisión abarca el tiempo que transcurre entre la aceptación de la misión y el tiempo en que comienza la misión propiamente dicha. Comprende fundamentalmente 3 pasos: la preparación remota, la preparación próxima y la preparación inmediata. En la preparación remota, ¿qué encontramos? Bueno, vamos a ir viendo, ya hemos dicho, primero se da la preparación remota, luego la preparación próxima y finalmente la preparación inmediata. Se tenía un año antes la preparación remota, ¿no? En esta preparación remota se desarrollaban diversos encuentros con el párroco, se desarrollaban encuentros de estudio y de reflexión, sobre todo de la realidad, para ir proponiendo el método de misión.
Se fijaban objetivos específicos. Se dividía la parroquia en centros de misión con sus respectivos equipos de apoyo. Se obtenía de los sacerdotes de la zona misional el compromiso de animar y concientizar a los fieles de la parroquia para participar en la misión, y se iniciaba la campaña de propaganda y de oración para la misión. La preparación próxima comprendía el análisis de la realidad y se hacía 6 meses antes del tiempo fuerte, que era la misión. Se realizaba el visiteo de todos los hogares, haciendo el estudio socio-religioso de la parroquia. Se dividía cada centro de misión por asambleas, detectando las casas donde se desarrollarán con su correspondiente anfitrión. Vamos a ver más adelante que este es un eje fundamental para la misión de asambleas, y ubicándolas estratégicamente en el plano de la parroquia. Se detectaba a los animadores para las asambleas y se les invitaba a participar. Se aseguraban los equipos de apoyo para cada centro de misión y se tenían reuniones con los posibles animadores de asambleas para plantearles el proyecto de la misión y pedirles su compromiso. Aquí habrá que decir y habrá que especificar o resaltar en la preparación próxima que se hacía una evaluación general de esta etapa con el párroco y los agentes de evangelización que participaron, y se ultimaban detalles para los materiales que fuera necesario preparar, y a nivel general se predicaban las homilías de la premisión en las celebraciones con el pueblo. Y finalmente, en la preparación inmediata se daba una semana antes de la misión, y tenía por objetivo capacitar a los anfitriones y animadores de las asambleas. Aquí es importante ir recuperando estas dos figuritas, tanto la de anfitrión como la de animador. Estas dos figuras son las que van a prevalecer para la estructura de la siguiente misión que vamos a estudiar, que es la misión comunitaria de acompañar procesos comunitarios de fe. Y es importante pues ir viendo que ya poco a poco va tomando un protagonismo importante el laico. El laico va a asumir estos papeles de ser anfitrión y animador, y desde luego va a estar acompañado tanto por el párroco como por los misioneros que están llevando a cabo esta misión de asambleas, y se va a dar sobre todo en un ambiente de hogar, un ambiente de familia. Por eso el anfitrión va a prestar su casa, va a invitar a todas las personas, al vecindario, a su casa, a reunirse y a compartir el pan. A compartir el pan y la palabra, prácticamente animarse entre ellos, ¿no? Por eso es importante recuperarlo. Vamos a pasar ahora a la misión. La misión constituía el tiempo fuerte de evangelización. Formalmente comenzaba en domingo con la celebración de la misa de envío, tanto general como por centro de misión, y la duración de la misión sería de 2 semanas, una para el desarrollo de las asambleas y otra para la predicación del querigma. Recordemos que si se recupera, como hemos visto en la misión querigmática, se recupera la importancia de la palabra, pero aquí también se trata de recuperar la cohesión y el núcleo fundamental del ser humano en grupo. Entonces, en una primera semana vamos a ver en qué consistía el desarrollo de las asambleas. La primera semana, hemos dicho, es la de la asamblea. Por la mañana se tiene el rosario de aurora y la celebración con la homilía misional, que irían a la par de los temas de las asambleas. Por la tarde, de lunes a jueves, se celebran las asambleas familiares. Las asambleas, ¿cómo se definen? Son reuniones de vecinos para reflexionar y dialogar sobre temas religiosos, humanos y sociales, formadas por un grupo de personas desde los 14 años en adelante, de diversas familias, cuyo lugar de reunión es el de las propias casas, no en iglesias o salones, dirigidas y animadas por los mismos seglares o laicos y coordinadas por los misioneros, en comunión con el párroco y sacerdotes del lugar. Esto, anótenlo, tómenlo como
una definición de lo que son las misiones de asambleas. Y entonces hemos dicho que en estas reuniones familiares hay dos ejes fundamentales o dos sujetos fundamentales imprescindibles que son demasiado necesarios para llevar a cabo la misión de asambleas. La primera son los anfitriones y la segunda son los animadores. Estos dos ejes son importantes, ¿no? En primero, encontramos que los anfitriones prestaban su casa para la reunión de las asambleas. También invitaban a sus vecinos a participar en las casas, en las reuniones, y preparaban el lugar de reunión. Y también recibían con sencillez y cordialidad a cuantos acudieran. En el caso de los animadores, ellos preparaban el tema sobre el que se iba a dialogar, llevaban adelante el guión de cada asamblea, moderaban el diálogo, acudían al finalizar la reunión a evaluar el tema y a preparar el siguiente, y finalmente elaboraban una ficha de informe diario y la evaluación general, sobre todo para el último día. Esto es importante tomarlo en cuenta porque recordemos y hagámoslo todavía, subrayémoslo un poco más. Las reuniones se llevaban en las casas, con las familias, atendía al núcleo familiar, al núcleo de esta estructura de familia, y sobre todo se daba en las casas. El lugar clave de la misión era en las casas, y quienes lo animaban prácticamente eran los laicos. Y bueno, ¿cómo era una estructura de la asamblea? La asamblea tenía una duración de 1 hora, por lo general, y esta asamblea consistía en primer lugar en hacer una oración, en un canto, en una dinámica o en un juego, algo casi impensable para las otras dos formas de misión, si lo vemos un poquito de manera así muy taxativa. Una reflexión sobre la vida, preguntas e iluminación. Un elemento importante y central es la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente nos reunimos para jugar o para reflexionar de una manera muy secular la vida, sino ver cómo en esta reflexión sobre nuestra vida Dios ilumina. Y eso es a partir de la lectura bíblica. Y es preguntar e iluminarse sobre esta lectura. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ilumina desde nuestra propia vida y cómo puede dar luz. Y también encontramos esto, el compromiso. No es solamente quedarnos con lo que Dios nos dice, sino que nos lleva también a un hacer, a un actuar. Finalmente, una oración y una revisión sobre lo que se ha estado realizando, o lo que más bien a los acuerdos que se llegaron, qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que no nos gustó, qué toca preparar para la siguiente reunión, entre otras cosas, y finalmente pues una cálida despedida para todos, ¿no? Con la finalidad y con el compromiso de volverse a reunir y seguir con esta dinámica de reflexión y de acción desde el núcleo de las familias. Y bueno, seguían, recordemos, esto era de lunes a jueves, las reuniones de asambleas, pero venía después viernes, sábado y domingo. Estos días tienen su dinámica propia. Por ejemplo, el viernes por la noche se daba el encuentro de las comunidades en cada centro de misión, y esto se le llamaba asamblea de asambleas. Y en este encuentro se tenía el encuentro entre padres e hijos sobre la convivencia y religiosidad, tanto a nivel familiar como a nivel parroquial. El sábado se concluía la primera semana de la misión con una misa y la convivencia de las asambleas. Este día se evaluaba el caminar de las asambleas y se les pedía comprometerse a seguir adelante una vez terminada la misión. Debía dejarse formado ya un consejo de animadores. El domingo se tiene la misa, teniendo como tema el Día del Señor o el Día de la Familia, y una convivencia por centro de misión. Es una estructura muy compleja, pero aún más interesante, porque
estamos viendo ya una dinámica más involucrativa, más animada, más impulsada al compromiso. Y entonces ya pasamos a la primera semana, que es la semana de asambleas. Ahora vamos a la segunda semana de la misión, que es la semana de la predicación del querigma o la semana de la palabra. Prácticamente se seguía teniendo el rosario de aurora en la celebración, la homilía misional con temática que lleva relación con el tema del día. Sin embargo, la actividad principal aquí era el pregón de la noche. En todas nuestras formas de misión, las que hemos visto con anterioridad, se subraya mucho esta parte importante, el pregón. Y aquí, pues, sin duda alguna no es la excepción. En este pregón son invitadas a asistir todas las personas de la parroquia, las que formaron parte de las asambleas de la primera semana y las que no tomaron parte en dichas asambleas. ¿Y qué otras actividades se hacían durante las 2 semanas? Bueno, a media mañana y media tarde se tenía la misión infantil y por las tardes antes de las asambleas o del pregón la misión juvenil con temas precisos para cada grupo específico. Aquí todavía mantenemos un poco la visión o la mentalidad de tener estructuras o de tener en mente temas y contenidos propios para cada grupo, para cada sujeto específico. Aquí hablamos de los niños y sobre todo de los jóvenes, ¿no? El primer sábado se realizaba la marcha infantil, mientras que en el segundo la marcha juvenil. Había más actos extraordinarios, sin duda alguna. Sin estos actos extraordinarios, la misión no enriquecería más la fe de la gente. Es por eso que hablamos, por ejemplo, de estos actos extraordinarios: la entronización de la Virgen, la hora santa vocacional, la celebración penitencial, la marcha de adultos con el cuadro de la Virgen, el Vía Crucis y la atención a personas en tercera edad y a enfermos, y así también como a matrimonios. Hacia los últimos días de la misión se llevaba a cabo una reunión con el párroco y los misioneros para la revisión y la entrega de los informes. Aquí ya estamos hablando de que no solamente son informes para nosotros o para nuestros congregados o nuestros misioneros, sino que ya también son informes que están ligados a la pastoral ordinaria, a la pastoral de la parroquia y consiguientemente a la pastoral de la diócesis. Se siguen manteniendo más bien estas uniones entre pastoral ordinaria y pastoral extraordinaria, como viene siendo la misión. Y finalmente se tenía la clausura de la misión en cada centro, y el último sábado por la noche con misa y convivencia, y de modo general al día siguiente. Y bueno, ya encontramos, con esto cerramos ya la misión, y ahora vamos a hablar de la posmisión. La posmisión, ¿qué era? Se decía, comenzaba unos 8 o 10 meses después y duraba generalmente de 3 a 5 días. Constaba de 2 grandes partes. La primera era llamada Un alto en el camino y la otra era la renovación de la misión. En cuanto a la primera parte, tenía por objetivo evaluar, reorganizar, revitalizar a las asambleas para una vivencia mayor de su compromiso humano cristiano, haciendo presente el reinado de Dios, mediante reuniones con los sacerdotes, animadores, miembros de los grupos que la misión había impulsado. Es sobre todo, en primer lugar, viendo cómo están avanzando en su reflexión y en su actuar las asambleas. Y en segundo, también había un momento de prédica para todo el pueblo, se hacían visitas, atenciones especiales a los animadores, a las asambleas, incluso con aquellos que tengan problemas graves. En cuanto a su reestructuración, cambiar coordinadores, cambiar anfitriones, supresión cuando pues ya de pronto ya no había personas o ya no había un cierto interés de manera muy general y total, ¿no? O al mismo tiempo un fortalecimiento, animar a aquellas que todavía están
con esta llama y esta luz de impulso, pues órale adelante, seguirlas animando, fortalezcan. Y también se hablaba pues de un año después de la misión, se hablaba de una renovación de la misión por espacio de una semana. El objetivo de esta renovación, ¿cuál era? Posibilitar en los animadores un nuevo entusiasmo y una renovada reflexión sobre la vida de las asambleas para seguirlas impulsando y fortaleciendo en su autoevangelización. Fundamentalmente, serviría para animar al pueblo de Dios, asambleas, grupos y sacerdotes en su camino parroquial. Ahora vamos a ver la misión o la organización de la misión de asambleas. Hay retos en la organización. ¿Cuáles son? Y esos retos creo que también ustedes los pueden seguir viviendo, los que han participado en las misiones itinerantes, cuando damos el paso me parece que es en el consolidar que damos el paso hacia constituir animadores. Pues aquí lo difícil es eso, ¿no? A veces de pronto encontrar coordinadores, encontrar anfitriones, formarlos, instruirlos sobre todo para que sigan animándose en este servicio. También está el otro, en escoger anfitriones, en escoger casas, en escoger quienes están dispuestos para abrir las puertas de su casa. También otra de las cosas, pues completar las asambleas con el suficiente número de personas, que de pronto faltaban más, faltaban menos. También propiciar los temarios para la premisión, para la misión y para la posmisión. Propiciarlos, pero también hacer nuevos. Y todo era en manos de un equipo para cada misión. O sea, una de las cosas que se encontraba uno era precisamente estos retos, ¿no? Encontrar, formar tanto coordinadores como anfitriones, completar el número suficiente de personas, y que precisamente esto era también para cada misión. Por eso, en la provincia se va dando poco a poco un organismo importante que es la llamada Comisión de Misiones. Esta Comisión de Misiones nace con ciertos objetivos, veámoslos. Se habla en primer lugar de que la comisión, ¿qué tiene que hacer? Esta comisión está representada en primer lugar por congregados del Santísimo Redentor de la provincia de México, y estos congregados tienen que presentar un estudio sobre el temario de nuestras misiones, un folleto explicativo de nuestros fines y métodos misionales dirigidos a los señores obispos y sacerdotes, así como fichas de evaluación para los párrocos, para el archivo de la Comisión de Misiones y la crónica de cada casa. Programar en la primera quincena de diciembre las misiones del primer semestre del año siguiente, en la primera quincena de junio las misiones del resto del año. Organizará una reunión de misiones en la primera quincena de enero de cada año y se responsabilizará de la preparación del estudio socioreligioso, del hospedaje, de los objetivos y evaluación de las misiones organizadas por la provincia. Irá evaluando en sus reuniones las misiones por ella aceptadas. A la par tendría que existir una evaluación general de toda la provincia en la reunión anual de misioneros organizada, sobre todo por la comisión. ¿Esto qué quiere decir? Y ya viéndolo desde una manera evolutiva en la historia de la congregación en México, bueno, si recordamos que en la misión tradicional existía que cada comunidad redentorista se hacía responsable de alguna misión que se le pidiera, aquí ya hay una centralidad de una comisión. Ahora hay una comisión que a nivel de la provincia organizará todas las misiones y pedirá a cada comunidad, a cada congregado su participación. Y esto precisamente recaerá en manos ahora no del superior de las casas o el superior de la comunidad como antes en la misión tradicional, ahora en manos del superior provincial, quien señalará a la comisión de misiones el número de misioneros con que se cuenta, y hay una tarea que le encarga ahora a un capítulo provincial, y esta tarea es que si va a señalar el número de misioneros con que se cuenta,
lo tiene que hacer antes del 1 de diciembre y del 1 de junio, para que la Comisión de Misiones tome en cuenta esta cantidad de misioneros y a la vez distribuya en los proyectos de misión que vaya a ir asumiendo a cada congregado o a cada misionero. La comunidad redentorista también tiene un papel importante, porque es la comunidad la que debe comunicar ahora a los fieles las actividades misioneras que se están realizando, pidiendo la colaboración de sus oraciones y sacrificios en pro del bien espiritual de nuestros trabajos misionales. Y además establecía que cada comunidad había de enviar a finales de noviembre a la Comisión de Misiones las fichas de las misiones realizadas directamente por la misma comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada comunidad redentorista asumirá un papel importante en el trabajo de la misión, tanto para pedir a los fieles que colaboren con sus oraciones y con sus sacrificios en pro del bien espiritual de los trabajos misionales que se lleven, pues también la comunidad redentorista tendrá que enviar y tendrá que escribir o dar cuenta de fichas de misiones realizadas por la misma comunidad. Esto ya no habla de una independencia de las comunidades, ahora ya hay una sujeción a una comisión. Y la comisión a nivel provincia es la que ahora organizará todos los procesos de misión. Finalmente hay un balance. ¿Qué aspectos podemos rescatar importantes que nos ayuden ahora para dar paso a otra forma de misión? O bien que nos pueden ir dando observaciones para tomarlas en cuenta como experiencia y así iluminar nuestro caminar actualmente. Bien. La misión de asambleas comprendió muy bien el lugar desde el cual debía evangelizar y su servicio fundamental en la construcción de la iglesia. Si hablamos de que la misión querigmática recupera la frescura del mensaje de las primeras comunidades, aquí la misión de asambleas recupera el lugar. Y ese lugar habla precisamente de un modelo comunitario, el modelo de la comunidad. Al situarse por eso eclesiológica y pastoralmente en un modelo comunitario, busca llegar a la gente a través del encuentro interpersonal, del contacto y del diálogo. En su entorno vital, en este caso la vivienda o el barrio, hace que se descubra a Cristo y se vivan los valores evangélicos. De esta manera, pretende lograr la vertebración de la iglesia en comunidad de comunidades, con dimensiones fraternales y consecuencias en el compartir. Por eso dice que la misión de asambleas ha querido mostrar fidelidad a la vida de las primeras comunidades en donde se manifiesta la misma eclesia. Es un término griego que significa asamblea. Eclesia después se traduce como iglesia, y la iglesia pues es la convocación o es la asamblea. Esta asamblea repartida por aquellos domicilios particulares de los creyentes en donde estos vivían unidos, partían el pan y comían juntos alabando a Dios. Por eso hay que tomar en cuenta en primer lugar que es una pastoral de búsqueda. Una pastoral que va más allá de las iglesias o de los lugares físicos, de las parroquias, de las rectorías. Es una pastoral de búsqueda y que va precisamente a estos núcleos fundamentales que vienen siendo las comunidades, que vienen siendo las casas, los hogares. Y se trata también de educar para el diálogo y la formación personalizada de la fe. Ahora es el laico o es el seglar o es el anfitrión que asume una tarea de dialogar y también de formarse y formar a sus demás hermanos en la fe en este acercamiento comunitario. Y es un acercamiento también generacional, conviven jóvenes, adultos, mayores de la tercera edad. Es un acercamiento para compartir también una integración. Y algo muy importante, los laicos. Es algo que hemos ido subrayando y enfatizando mucho. Sobre todo porque hay una gradualidad. En las asambleas, en la misión tradicional, se hablaba en primer lugar de una participación casi nula del laico,
Y ya después en la misión querigmática vamos viendo cómo el laico va poco a poco asumiendo compromisos misionales. Sin embargo, también ante esta forma de misión, pues no siempre fue aceptada o no siempre fue bien vista. En primer lugar, se hablaba de que el párroco a veces no quería comprometerse con las asambleas creadas, o a veces había existido una cierta indiferencia. Si ya se desaparecieron dichas asambleas en tal centro de misión, bueno, pues ni modo, pues ya pasó la misión. Fue un momento muy alegre y padre y bonito, se revitalizó, pero pues ya de pronto los grupitos que se formaron ya no tienen repercusiones para la vida de la comunidad y para la vida de la parroquia. O a veces el párroco no veía con buenos ojos que los laicos dialogaran solos. Esto de pronto suele pasar a muchos de los ministros, de los clérigos, el perder el protagonismo, ¿no? Cuesta mucho. Y hay poca actividad del misionero para llevar las asambleas adelante. Sobre todo, ¿por qué? Porque no solo se trata de hablar o solo de predicar un mensaje. Ahora hay que adquirir habilidades para el manejo de conflictos, para hacer o llevar a cabo buenas relaciones entre los demás, para ser un buen conciliador, para establecer contactos directos con las personas, con los sujetos. Nos quedamos con pocas habilidades. Aquí, en este caso, al misionero se le exige no solamente tener una preparación religiosa o teológica, sino también una preparación interdisciplinar, psicología, sociología, antropología, a ejercer o a crearse en sí mismo habilidades que lleven a una resolución de conflictos, a conciliaciones humanas, a entender los grupos, a establecer relaciones entre las demás personas para formar grupos. Por eso es importante que la formación para el misionero sea integral. Y sobre todo también dificultad para coordinar con la pastoral ordinaria. Sobre todo porque pues después de la misión de asambleas, ¿qué seguía? ¿Cómo íbamos ahora todo lo que se trabaja en las casas, en las comunidades? ¿Cómo lo vamos ahora a poner sobre la mesa para que eso se trabaje desde la pastoral de la parroquia? Entonces, un elemento muy positivo, y esto es importante, los laicos, porque ellos ahora se sentían protagonistas de la acción misionera, tomaban parte activa y dialogaban temas hasta ese momento reservados al predicador, se conocían y vivían una hora de fraternidad y de unión. O sea, imagínense cómo se suscitaban estos encuentros entre familias, cómo se vivían entre ellos, incluso cómo también el laico se iba involucrando en los problemas de los demás. Ante el individualismo, ante el egoísmo, el egolatrismo de sentirme yo independiente, solo, sin depender de nadie, aquí los laicos van recuperando un papel de interdependencia, un papel donde ellos entre sí mismos y por sí mismos deben educarse en la fe, en la integralidad de su propio ser humano y de su comunidad. Así, este tipo de misión resultó ser el momento oportuno para conjuntar las fuerzas al servicio de la parroquia, sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, y ponerlas al servicio de la comunidad cristiana. Recordemos pues que en el contexto de esta misión de asamblea se manejaban ciertos elementos que nos ayudan a iluminar esta realidad. En primer lugar, una iglesia como pueblo de Dios, una iglesia que es comunidad y una iglesia que está comprometida a una labor social, a una labor eclesial, y que no lo haría sin la ayuda de los laicos, no lo haría sin la ayuda de todos y cada uno de los que aquí se mencionan, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, seglares. La salvación se consigue en comunidad, y esto es importante tenerlo en cuenta. El corazón de Jesús Redentor a ti te ama, y la alegría
alegría de su misión a ti te llama. El corazón de Jesús Redentor a ti te ama, y la alegría de su misión a ti te llama.